Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Básicamente yo les voy a presentar algunas definiciones que estamos manejando en México sobre degradación forestal. Como saben, pues es un tema bastante importante. Básicamente, pues hay muy pocos trabajos que estén enfocados en este tema y sobre todo que sean a nivel nacional, ¿no? Es un requisito necesario para poder también reportar las emisiones en este rubro. Bueno, la presentación la estructuré de la siguiente manera. Primero voy a dar unos antecedentes del proyecto Forest 2020. Enseguida la importancia de la definición de la degradación forestal, de cuál se va a usar. Algunas definiciones que se manejan en el ámbito internacional como nacional. Y bueno, algunos enfoques metodológicos que actualmente estamos, digamos, analizando para poder hacer esta estimación dentro del marco del proyecto Forest 2020. Bueno, como antecedentes, a mí me toca trabajar dentro del proyecto Forest 2020. Actualmente estoy en la unidad técnica con financiamiento de la Agencia Espacial a través de Ecométrica y en este caso de Pronatura. El proyecto Forest 2020 actualmente está trabajando en 6 países: Indonesia, Brasil, Colombia, México, Ghana, Kenia. Este proyecto tuvo una duración de 40 meses y termina en marzo del 2020. Como les decía, básicamente liderado por Ecométrica. Estos son los socios actuales en México: la CONAFOR, Pronatura, FIPRODEFO, AMBIO y ECOSUR. Digamos, estas son las agencias nacionales implementadoras dentro de este proyecto Forest 2020. Y como mencionaba al principio Felicia, el objetivo es mejorar los sistemas de monitoreo forestal. Este objetivo se está desarrollando para mejorar la detección de cambio y degradación forestal en algunos ecosistemas y usos de suelo complicados. En este caso, actualmente se tienen áreas ventana o áreas de trabajo en el estado de Chiapas y en el estado de Jalisco. También uno de los objetivos es mejorar el mapeo y riesgo y las prioridades de conservación y contar con una estructura digital para manejar y distribuir la información sobre la cobertura de la tierra, sus cambios o la degradación forestal. En este caso es la plataforma IOLabs que está desarrollando Ecométrica. En esta plataforma se sube la información, se puede compartir y se pueden hacer algunas estimaciones, digamos, al vuelo dentro de esta plataforma, además de generar reportes que, bueno, pueden servir para diferentes análisis o para tomar algunas decisiones. Y en el tema de degradación forestal, que es en el caso en el que yo estoy colaborando directamente, hay un punto que es muy importante considerar, ¿no? Cuando hablamos de degradación forestal, se tienen muchas definiciones que a veces no son operativas y que tenemos que buscar la manera de cómo hacer que esa definición podamos medirla con los insumos que actualmente tenemos. Empiezo con esta frase de la FAO 2009. Las percepciones de degradación de los bosques son muchas y variadas dependiendo de las causas de la degradación y de los principales puntos de interés, ya sea, por ejemplo, la captura de carbono, ya sea el uso de la madera, ya sea los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los ecosistemas, ¿no? Entonces, es importante considerar. Y también hay que considerar que en ausencia de definiciones y métodos de evaluación consensuados, actualmente pocos países tienen la capacidad de informar sobre las superficies forestales degradadas o el grado de degradación de los bosques. Hay realmente muy poca información o trabajos que se hayan especializado en reportar la degradación forestal, sus emisiones. Si bien hay algunos, digamos, trabajos enfocados a nivel local, es necesario todavía trabajar y desarrollar para los reportes a nivel nacional. Y por ejemplo, algunas definiciones. Para FAO, la degradación forestal es la reducción de la capacidad de un bosque para proporcionar bienes y servicios.
diversidad biológica, retener biomasa de existencias de carbono, para funciones productivas o funciones de protección. Entonces, por ejemplo, de una definición de este tipo, ¿qué tanto tenemos los insumos tecnológicos o de información para poder medir, ¿no? Es un punto importante. Para la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es el proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como la capacidad productiva. Otra definición que ya son un poquito más operativas, la Ley General de Cambio Climático entiende por degradación a la reducción del contenido de carbono en la vegetación natural, ecosistemas o suelos en relación con un valor de referencia que refleje las condiciones en zonas donde no ha ocurrido la intervención humana. Y para IPCC 2003, perdón, constituye la pérdida a largo plazo inducida por el hombre que persista por cierta cantidad de años de al menos un porcentaje de las reservas de carbono forestal en un tiempo determinado y que no se califica como deforestación, ¿no? Entonces, como pueden ver, solamente son 4 definiciones, las cuales varían en cuanto a la forma en que lo están presentando el concepto, y de ahí la importancia de poder definir cuál es el concepto de degradación, que podemos utilizar para en un futuro poder mapear o poder cuantificar las emisiones derivadas de estas actividades. Y bueno, algunas preguntas clave, a reserva de que pueden surgir más en este taller. Por ejemplo, la definición que estamos utilizando es operativa, si realmente en un amplio aspecto podemos medirla o podemos aplicarla para poder llevar a cabo cuantificación de las emisiones. Entonces, esa es una pregunta muy importante. ¿Qué queremos medir de la degradación? Pero aparte, si podemos medirla, ¿no? ¿Y qué insumos tenemos para determinar la degradación forestal? Actualmente, bueno, tenemos, yo creo que el insumo, uno de los insumos más importantes es el Inventario Nacional Forestal. Y bueno, tenemos información también de satelital que puede ser muy útil para hacer esas mediciones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, trabajamos con datos Landsat, en algún momento también con datos RapidEye, y por ejemplo, en el proyecto Forest 2020 se está pensando también en utilizar imágenes de radar. Entonces son muchos insumos que podemos, digamos, que actualmente están disponibles para tratar de determinar o cuantificar la degradación forestal. Ahora, ¿cuál es el marco de análisis de este proceso? Y precisamente en la CONAFOR se han llevado o hemos tenido algunos talleres para primero determinar cuál va a ser la definición de bosque que queremos utilizar, ¿no? Porque actualmente existen muchos reportes que se realizan a nivel, por ejemplo, de FAO, de IPCC, y los mismos reportes que la CONAFOR utiliza en su interior, ¿no? Entonces es importante definir cuál es ese marco de trabajo, y que, bueno, esto ya lo hemos realizado en talleres internos aquí en la CONAFOR para determinar ese marco de trabajo y que sea una misma, digámoslo, una misma definición de bosque en la cual vamos a llevar a cabo estas cuantificaciones, ¿no? Y bueno, seguramente mañana y más tarde podemos profundizar en el tema de los enfoques metodológicos. Sin embargo, como parte del proyecto Forest 2020, hemos comenzado analizando algunos, digamos, de estos enfoques para tratar, como comentaba hace un ratito, en un futuro poder determinar cuál va a ser el enfoque el mejor enfoque científicamente más robusto y que sea financieramente viable para poder implementar las cuantificaciones a nivel nacional. Digamos que es un punto importante que todavía tenemos por resolver. Entonces es necesario tener digamos en la mente y en un mediano plazo poder reportar estas cuantificaciones
de emisiones de degradación a nivel nacional, ¿no? Y bueno, uno de los enfoques que estamos comenzando a analizar es el de pérdida o disminución de biomasa, que es básicamente el enfoque que se está planteando dentro del proyecto Forest 2020 y que está colaborando con la Universidad de Edimburgo, y el cual puede estar en dos sentidos, que es la comparación de dos estados de cantidad de biomasa en el tiempo o llevar a cabo una comparación con un estado de referencia. El segundo enfoque es, mañana el doctor Héctor de los Santos nos va a platicar un poco acerca de este enfoque, que es sobre índices de degradación forestal a partir de los datos del inventario. Ellos presentaron un trabajo de investigación acerca de este tema. Y el tercero, que también estamos comenzando a analizar, es sobre la estimación de reducción de variables de densidad, en este caso, porcentaje de cobertura de dosel, a partir de datos satelitales, principalmente en este caso con imágenes RapidEye. Bueno, como les decía, no voy a profundizar en las metodologías, tendremos un poquito de tiempo más adelante. El primer enfoque está basado en análisis de contenido de biomasa en el tiempo. Y básicamente este enfoque se trata de generar series de tiempo con datos, datos de inventarios o datos de parcelas de inventario y generar estos mapas de densidad de carbono a partir de la integración de información de radar con la información de campo, como comentaba. En este caso, bueno, puede ser a los pulsar el insumo satelital. Se generan algunos modelos a partir de esta integración de la información y posteriormente se evalúan cuáles son las pérdidas forestales o que se puedan denominar como degradación forestal a través de estableciendo un umbral de cambio entre los diferentes compuestos de información de carbono. El segundo, como comentaba, el segundo enfoque es a partir de un índice de degradación forestal, a partir de los datos que ya se cuentan con el Inventario Nacional Forestal. Bueno, en este caso se identifican primeramente algunos datos en campo, en este caso los conglomerados, que en algunos bosques que se le denominan como de referencia, es decir, que no tienen algún tipo de perturbación, en este caso con el objetivo de construir una línea base. A partir de ahí se estiman algunas variables como volumen, número de árboles, cobertura de dosel, área basal y el índice de biodiversidad de Shannon. Para cada uno de estos conglomerados se calculan índices individuales para cada variable que posteriormente se va a integrar en un índice general de degradación. Se comparan estos índices y se determina un valor. En este caso, por ejemplo, si el valor es mayor a 1, se considera que no hay evidencia de degradación forestal, y si el valor es menor a 1, se considera que hay un posible proceso de degradación en esas zonas. Todo esto analizados por tipos de vegetación. Se pueden ajustar dependiendo de cuál sea, digamos, el sistema de clasificación que se maneje, pero ese sería como la idea de este segundo enfoque. Y finalmente un tercer enfoque basado en el modelaje del porcentaje de cobertura de dosel a través de datos satelitales ópticos. En este caso se obtiene algunas parcelas de monitoreos, pero sobre las imágenes se calcula la cantidad de bosque, se hace la clasificación adentro de las parcelas de bosque y no bosque, se calcula el porcentaje que está dentro de esa parcela. Mediante un modelo de regresión se genera una interpolación y después se comparan las estimaciones para determinar si hubo una reducción en la cantidad de cobertura de dosel. En este caso, por ejemplo, cuando se encuentra un porcentaje de cambio en áreas forestales no degradados, es cuando tenemos un porcentaje de cambio del menor al 15%, un porcentaje de cambio del 15 al 35%, se consideran áreas
forestales ligeramente degradadas y cuando el porcentaje es mayor al 35%, se consideran áreas forestales degradadas. Y bueno, como les comentaba, estos básicamente estamos comenzando con este proceso de análisis de los diferentes enfoques para detectar degradación. Obviamente todavía faltan incluir en el análisis algunos otros enfoques que pudieran ser, digamos, viables para determinar estos procesos, pero que al final del día y al final del proyecto Forest 2020 tendremos que, digamos, presentar ese análisis para ver cuál es el más robusto y cuál de esos enfoques puede ser viable para poder implementar dentro del proceso de los inventarios de GEI. Y bueno, eso sería todo. Básicamente les comentaba al principio que no esta presentación no se pretende, digamos, profundizar mucho en el tema, pero algunos de los investigadores aquí, durante su presentación, podrían dar más detalles acerca de cada uno de los enfoques. Bueno, Miguel, mi comentario es mencionas para esta propuesta con sensores remotos, solo escuché, o tal vez por estar aquí contestando algún correo, solo veo RapidEye. Entonces, ¿habrá continuidad en las adquisiciones de cobertura RapidEye? No. ¿Se asegura? O para mí sería bueno tener también otros sensores, ¿no? Landsat, ahora Sentinel, sí, y estar basado en eso. Básicamente lo presenté para RapidEye porque es un ejercicio que hizo en Costa Rica. Entonces, como mencionaba, estamos, digamos, empezando con este análisis. Presenté un poco el caso de Costa Rica, que utilizaron imágenes RapidEye, pero el enfoque se puede aplicar con imágenes Landsat o con imágenes Spot o con imágenes Sentinel. Realmente puede ser con cualquier tipo de sensor. En este caso entiendo que no hay ya la continuidad en la compra de imágenes RapidEye, entonces más bien utilizaremos las imágenes que estén disponibles. Actualmente estamos trabajando con imágenes Landsat y se podrían incluir en un futuro las imágenes Sentinel o las mismas Aster, que también se cuenta con, que actualmente son libres, ¿no? Sí. Solo una pregunta, viendo acá ya están medio nombrando umbrales y cosas así. ¿Esos umbrales están basados en alguna ciencia, algún estudio, o son como que 15% suena bien? Bueno, en ese sentido, realmente estamos comenzando con este proceso. Realmente son los umbrales que, por ejemplo, se establecieron en Costa Rica. No es todavía no hemos nosotros definido. Estamos en el proceso de análisis de las metodologías. Seguramente podremos en algún momento definir algunos umbrales, si es que, por ejemplo, esta metodología fuera viable, ¿no? También pensaba en el otro enfoque, ¿no? Más de uno, menos de uno, ¿no? Que hace uno el número, ¿no? Sí, yo pienso que conforme avance el taller se podrán ver las virtudes, ventajas y desventajas de las distintas metodologías que se están prestando. Aquí en este particular, bueno, cuando se habla mayor o porcentaje mayor al 35%, tampoco nos establece el umbral en donde ya no es degradación, sino deforestación, ¿verdad? Y entonces también eso es importante clarificarlo, ¿no? Oh, sí. Y otro tema que a mí realmente sí me preocupa y que pocas veces se menciona en la degradación es la presencia de enfermedades y plagas forestales, porque aún con el uso de imágenes satelitales, nosotros ya hemos trabajado incluso hasta con, bueno, Gloria lo irá a presentar su experiencia que utilizó para Sierra de Quila, una área natural protegida, de utilizar incluso imágenes RapidEye, se compraron para precisar ahí, y poder establecer con distintas bandas de infrarrojos la presencia de alguna enfermedad. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, esto nos da la pauta que invariablemente siempre tiene que haber trabajo en campo. Y entonces, dentro de las metodologías de trabajo en campo, la forma del polígono es bien importante para poder establecer. Por ejemplo, verán la parcela que utiliza la Universidad de Edimburgo, es
es un rectángulo, esta es un cuadrado, el del inventario forestal pues es un circular con distintos satélites, porque eso en campo es lo que nos va a ayudar tanto en temas de logística, de cuánto va a salir establecer puntos de monitoreo permanente, porque eso se tiene que medir en el tiempo, y adicionalmente, cuál es la ventaja y desventaja justo de la forma del polígono para establecer este trabajo en campo, pues, ¿no? Pero yo creo que eso se irá visualizando más adelante. Sí, de hecho, bueno, me faltó, para responderte la pregunta, me faltó puntualizar. En el caso del trabajo de Costa Rica, se lleva a cabo en las áreas que son forestales y que ya se determinó cuáles son las áreas deforestadas y solamente son las áreas forestales que permanecen en ese periodo como áreas forestales y se calculan esos umbrales de degradación. Y sí, con respecto a tu segundo comentario, pues realmente un objetivo también digamos, del proyecto Forest 2020 es analizar la viabilidad de la metodología que actualmente está implementando, pero también cómo se puede adaptar con la información a nivel nacional, que son los datos de inventario. Así, digamos, con un primer análisis, creo que podría ser adaptable la metodología, ya que se integran datos de variables de densidad con datos de información satelital, creo que podría ser adaptable a un proceso ya después más grande que sería a nivel nacional, ¿no? Sí, una pregunta, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación. Entiendo que estamos comenzando. Los umbrales a que te refieres del 15-35, refieres a áreas forestales no degradadas y a áreas forestales ligeramente degradadas. De nuevo, aquí empieza a cobrar importancia cómo definimos degradado. Acá solo te refieres a término de cobertura de dosel o también vas a analizar elementos como presencia de plaga, incendios previos o aclareos. Y lo otro es, aunque haya una cobertura de dosel un poco más baja, no necesariamente es algo degradado. Eso va a depender del tipo de comunidad vegetal. Entonces, serían esas dos preguntas. Como mencionaba al principio, este es un estudio de caso de Costa Rica. Básicamente, ellos lo establecieron así. Es un poco parecido a la metodología que utiliza Matt Hansen para determinar el porcentaje de cobertura de dosel en imágenes Landsat. Ellos lo aplicaron para imágenes RapidEye. Ellos establecen esos umbrales. En digamos, como mencionaba, básicamente ese porcentaje de cobertura o esa disminución es la comparación de los periodos. Si disminuyen, ellos lo establecieron así ese umbral, ir sobre áreas forestales que permanecen como forestales, es decir, ya quitaron la parte de la deforestación. Miguel, me pareció muy interesante el índice de degradación que están usando en base del INPIS y me preguntaba, ya para ser fiel a la definición de degradación de que va disminuyendo, si van a contemplar también el crecimiento de biomasa con fórmulas salométricas de cada región. A lo mejor esa pregunta ya sería más enfocada al doctor Héctor de los Santos, que es el que trabajó directamente en esta investigación. Ok. No, contesto rápidamente la inquietud. De hecho, parte del índice requiere que los sitios sean necesariamente de remediciones reales, ¿verdad? O sea, que el punto del Inventario Nacional Forestal haya sido, en el Inventario Nacional hay sustituciones, ¿verdad? Hay un conglomerado que se pierde. Entonces, cuando el conglomerado se pierde, ese no se puede usar para el índice, pero cuando el conglomerado se remide, se puede usar para el índice y además se puede usar para calcular crecimiento. No se incluyó eso para no hacer más complicado el índice de lo que era, pero lo vamos a platicar, ¿no? Muy bien, pues si no hubiera algún comentario adicional, pues le agradecemos a Miguel su presentación.
Gracias. Y a continuación daríamos paso a la presentación que nos hará el biólogo Jorge Gibran Velasco del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sí, la pregunta es de Freddy Argotti en Colombia y creo que está en Perú ahorita. Las imágenes Rapid Eye ya se emitieron desde 2010, pero ¿sabe en el trabajo de Costa Rica cómo se hizo el análisis del periodo 2000 a 2012? Y un compañero de Oscar Orlando Flores Chávez dice, tengo dudas de los conceptos de degradación y deforestación y bueno, ¿cómo se manejarían los términos en superficies donde, por ejemplo, existen manejos agronómicos, como por ejemplo las áreas donde se cultivan caña de azúcar, donde algunas temporadas de año son quemadas? Entiendo que para el caso del análisis con Rapid Eye también hicieron uso de imágenes Landsat y de la plataforma Google Earth para tratar de determinar ese proceso, digamos, a una alta resolución. Y en el caso de las áreas agronómicas, bueno, en el caso de México, es un poco complicado poder determinar cuáles, por ejemplo, pudieran ser las áreas, en este caso, por ejemplo, de café. Nosotros nos basamos en el sistema de clasificación de INEGI y en ese caso, si nos dice que es un tipo de vegetación forestal, en esas áreas, pues lo tomamos como de esa forma, ¿no? Sería un poco complicado meternos al mapeo de esas áreas con las imágenes que hemos utilizado.